Muy buenas noches, sean muy bienvenidos a una nueva edición de CNN Prime. Este domingo 26 de octubre vamos a pasar a revisar los principales titulares que marcaron esta jornada. La PDI confirmó el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en el sector de Catemito, en Calera de Tango. El cadáver de la mujer de 19 años, desaparecida desde el 4 de octubre tras acudir a un local nocturno, fue trasladado al servicio médico legal para determinar la causa y fecha de su muerte. La Fiscalía, por su parte, confirmó la detención de una sexta persona vinculada al secuestro y homicidio de Krishna. La oposición presentará en las próximas 48 horas la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo, por los errores en los cobros de las cuentas de la luz. Desde el gobierno aseguran que la responsabilidad política ya fue asumida, aunque algunos parlamentarios oficialistas y de la ADC evalúan apoyar el libelo. Dos sospechosos fueron detenidos en Francia por el espectacular robo de joyas en el Museo del Louvre ocurrido el pasado domingo. Uno de ellos fue arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle cuando intentaba huir del país. La policía continúa la búsqueda de los demás involucrados y de las piezas robadas. Con esos titulares entonces empezamos esta nueva edición de CNN Prime, que estuvo marcada por una jornada que conmocionó a la ciudadanía porque la PDI confirmó el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en el sector de Catemito, en la comuna de Calera de Tango. Se trata del cadáver de una joven de 19 años que finalmente fue trasladado durante esta mañana hasta el servicio médico legal para continuar las pericias y determinar la causa y fecha de su muerte. En el lugar, la hermana de la víctima indicó que está más tranquila, además pidió justicia y dijo que espera que los responsables pasen muchos años en la cárcel. Además de esto, la Fiscalía confirmó la detención de una sexta persona por el secuestro y homicidio de la mujer. El sospechoso, de 45 años, se suma a Juan Beltrán, su pareja y su madre, y quienes, según las autoridades, habrían participado del delito. Krishna Aguilera estuvo 22 días desaparecida desde el pasado 4 de octubre, cuando acudió a un local nocturno. Se perdió muchos días porque yo siempre dije quién era el principal sospechoso, el culpable de la desaparición de mi hermana, y tanta investigación, pasaron muchos días y pasó esto porque después de 21 días recién pude encontrar a mi hermana. Estoy más tranquila porque puedo darle el descanso a mi hermana que se merece, va a poder descansar tranquila y eso. Necesito que estas personas estén muchos años en la cárcel y que no salgan más y que no le den beneficio. Eso es lo que yo quiero, que no tengan beneficio, porque ustedes saben que estas personas hacen unos años y después con beneficio se vienen para la calle, son personas peligrosas. Necesito que no pisen nunca más la calle con ningún beneficio. Como municipio estamos profundamente dolidos y acompañando a su familia en todo lo que necesiten. Pero también comienza otra etapa, la de la investigación. Esperamos que la justicia llegue hasta el final, que no quede ninguna arista sin esclarecer y que se apliquen las máximas sanciones a los responsables. Necesitamos una sanción ejemplificadora para que ningún otro Juan Beltrán vuelva a operar en nuestra comuna, reclutando niñas o niños. Esto no puede volver a pasar. Bueno, y en materia política, la oposición anunció que ingresará entre este lunes y el martes la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo. El libelo está siendo preparado por los abogados de las bancadas opositoras y busca que el ex jefe de la cartera de Energía responda por los errores de cálculos que provocaron cobros excesivos en las cuentas de luz. El problema ocasionó su salida del gobierno, desde donde afirman que están haciendo todo lo posible para que los clientes vean la devolución del dinero en sus boletas lo más pronto posible. Es una acusación breve en su contenido, pero contundente en sus argumentos, y esperamos no solamente tener los votos de la oposición, sino que también de parlamentarios oficialistas, para poder hacer frente y que se asuman las responsabilidades por el verdadero escándalo en materia de cobros del costo de la luz. El texto de la acusación constitucional en contra del ministro Pardo está prácticamente terminado. Los abogados de las bancadas de oposición se van a reunir mañana en la mañana para ver los últimos antecedentes jurídicos que se van a presentar para que esté lista el lunes en la tarde o a más tardar el martes de la mañana y ser presentada en el Congreso Nacional. Hacemos un llamado a los diputados de gobierno de ponerse del lado de los ciudadanos, de los afectados, de los más humildes que tuvieron que pagar en sus cuentas de la luz mucho más por un mal cálculo, por una desidia y una mala administración del ministerio que solo demostró la falta de preparación y también la ineptitud de un ministro que no estaba en condiciones de asumir este cargo.
Desde el Ejecutivo afirman que la acusación no tiene mérito, ya que la responsabilidad política se hizo cumplir con la salida de Pardow del gabinete. A pesar de eso, hay algunos parlamentarios oficialistas y de la Democracia Cristiana que estarían abiertos a aprobar el libelo. Si el exministro Pardow, sabiendo la situación de Transelec, no la dio a conocer a la gente, a la opinión pública, a los ciudadanos, tiene que explicar muy bien por qué no lo hizo. Si no es capaz de dar esa explicación, entonces creo que los votos frente a esa acusación constitucional van a estar. Al menos el mío va a estar. Espero que dé una explicación contundente respecto a por qué no entregó esta información a la opinión pública y al propio Parlamento. ¿Acaso Renovación Nacional y la oposición no tienen otra propuesta que la acusación constitucional que no va a bajar los cobros abusivos de la electricidad ni va a permitir las compensaciones ahora? Por eso les invitamos a que apoyen nuestro proyecto de ley para que las compensaciones sean ahora y no el próximo año. Y además que reformulemos el Sistema Nacional Eléctrico limitando las utilidades y teniendo un mecanismo tarifario mucho más justo y no abusivo como es el que ha permitido utilidades exorbitantes mientras suben las cuentas de la electricidad y cada año el servicio es peor. Bueno, y la Sociedad Nacional de Agricultura realizará este lunes su encuentro anual bajo el lema Sembrando Ideas para el Futuro, con la participación de 3 candidatos presidenciales, Janet Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matei. Este encuentro nacional del agro, en Agro 2025, se desarrollará en el Centro Metropolitan Santiago y contará con la presencia de la candidata del Partido Comunista a la Democracia Cristiana, Janet Jara, además de la representante del Pacto Grande Chile Unido, Evelyn Matei, y el abanderado del Partido Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast, quienes participarán de un panel a partir de las 11:30 de la mañana. El evento, encabezado por el presidente del gremio, Antonio Walker, arranca a las 8:30 de la mañana y será una jornada que se espera permita dialogar sobre las propuestas de los candidatos en materias de agricultura y su desarrollo. Va a estar José Antonio Kast, Evelyn Matei, Janet Jara, y vamos a ver cuáles son las propuestas que ellos tienen para que Chile pueda volver a crecer, para que Chile sea un país más seguro, y sobre todo queremos escuchar también cuáles son las propuestas para desarrollar la agricultura chilena. Así que estamos muy expectantes, tenemos una tremenda concurrencia, lleguen temprano, esto parte a las 8:30, ¿no? Porque va a ser, creo que, una fiesta de la agricultura chilena. Bueno, y también ya a pocos días de la primera vuelta presidencial, la SOFOFA va a iniciar reuniones con los candidatos presidenciales para poder impulsar el crecimiento y destrabar la inversión de Chile. La agenda de reuniones parte este lunes 27. Rosario Navarro, la presidenta de la SOFOFA, será la encargada de encabezar estas instancias. El documento está articulado en 6 ejes centrales que buscan mejorar la competitividad y crecimiento del país, incluyendo entorno para invertir, que busca destrabar el sistema de permisos, seguridad para el progreso, un sistema tributario habilitante de más inversión, modernización del Estado, capital humano e innovación y reimpulso exportador. El Colegio Médico advirtió que los hospitales públicos podrían quedarse sin recursos antes de fin de año, en medio de la compleja discusión del presupuesto 2026. Quien tiene toda esta información es Pablo Figueroa. Pasemos a revisar su informe. Los hospitales están pasando por un fin de año muy complejo, no está asegurado ni siquiera que tengan los recursos para llegar al fin del año. Una declaración de hace casi un año donde el Colegio Médico acusaba cómo los hospitales públicos estaban literalmente sin los recursos para poder operar a falta de 3 meses para el fin de año. Y finalmente la solución ese año fue adelantar recursos del presupuesto del año siguiente. Y lo que fue una noticia en 2024, ahora en 2025, se repite. Pasa porque cada año nos dan recursos pensando en 10 meses. Eso cada año se hace más tortuoso por la complejidad de los pacientes, por el envejecimiento y porque efectivamente la salud que se da hoy día en los hospitales es una salud de primer nivel. Un debate en medio de la discusión de la ley de presupuesto en el Senado, donde la Comisión de Salud ya recibió la Asociación de Proveedores, entidad que acusa una deuda por parte del Estado de 450 millones de dólares. Yo creo que después de la pandemia, salud dejó de ser una prioridad política para el gobierno. El Ministerio de Salud salió radicalmente de la moneda, ¿no es cierto? Y siendo salud una de las preocupaciones más importantes de la población,
esto tiene efectos políticos, en el sentido de que la gente llega a los hospitales, no las atienden, están en una lista de espera, mueren mientras están en lista de espera, en fin, todos los problemas que hemos visto y que para la población no pasan desapercibidos. Y a esa polémica se suma que el monto asignado para el sistema de entrada a la atención primaria se mantiene congelado para 2026. Sin duda que la prioridad va a ser las listas de espera que explosionaron luego de la pandemia. Y allí lo esencial es el fortalecimiento de la atención primaria de la salud, de modo que los problemas se anticipen. Y lo segundo es mejorar la eficiencia en la gestión hospitalaria, de tal manera contar con mayor disponibilidad de pabellones quirúrgicos, pero no solo en el sector público. Según las cifras, el presupuesto de salud presentado tiene un aumento de un 5,6 más en relación al de 2025, pero también tiene la contracara que por segundo año consecutivo el problema de liquidez en los recintos de salud pública se vuelve a repetir. Para evitar que los hospitales se queden sin presupuesto en octubre, yo pienso que lo primero es intentar sincerar cuál es el real costo que tenemos en la prestación de salud. De esto no hay una claridad perfecta. Y entonces los hospitales empiezan ya teniendo la idea de que el presupuesto que tienen no les va a alcanzar. Entonces lo que necesitamos hoy día son los recursos que se inyecten al sistema para que podamos terminar el año funcionando adecuadamente y no estén los hospitales así como al cateo de la laucha de alguna manera, ¿no? Y piñiscando por acá y por allá y haciendo esfuerzos que todos los esfuerzos que un hospital hace por atender a un paciente antes que otro es gravoso, es complejo y se vive como una injusticia para aquel que se quedó abajo. Nosotros necesitamos meter la salud de las personas adentro como una prioridad y que haya, ojalá de aquí al mediano o largo plazo, una manera de asignar el presupuesto que sea más flexible. De acuerdo con el cronograma de tramitación del erario, desde el lunes 27 de octubre comenzará el debate sobre el presupuesto de salud en 2026. CNN Chile intentó comunicarse tanto con el Ministerio de Hacienda como el de Salud sin mayor éxito. Bueno, y Chile estableció un récord mundial Guinness con el intercambio de ropa más grande del planeta. Más de 2.000 personas, de hecho, participaron del evento realizado en el Centro Cultural La Moneda para promover la moda sustentable y el consumo responsable de vestuario. La actividad fue organizada por el colectivo The Ropantic Show con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente y logró superar la meta en solo 8 horas. Los organizadores buscan fomentar la moda circular y consolidar a Chile como referente regional en prácticas textiles sostenibles. Estamos felices porque llevamos más de 10 años intentando organizar el récord Guinness, el intercambio de ropa más grande del mundo. Y hemos conseguido que más de 2.000 personas se congreguen en la Casa de la Moneda, en la Casa Presidencial, para marcar la primera marca internacional. Esta es la primera marca de Guinness en intercambio de ropa. Yo siempre trato como de ocupar este método de trueque o de intercambio de ropa con mis amigos, con personas que también ocupan la misma técnica. Entonces me pareció maravilloso el evento y aportando también al cuidado del medio ambiente. La solicitud que nosotros recibimos para la creación de este título es completamente novedosa. Nadie en todo el mundo lo ha intentado anteriormente, por tanto el mínimo que se establece es de acuerdo a los eventos parecidos que se han hecho en este tipo de categoría y a la propuesta de los organizadores frente a este evento, como también a la misma categoría de intercambio de ropa y participación masiva que nosotros estipulamos. Bueno, y seguimos con temas internacionales porque 2 sospechosos fueron detenidos en Francia por el espectacular robo de joyas en el Museo Louvre, ocurrido el domingo pasado. Uno de ellos fue arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle cuando intentaba huir del país. Las joyas, avaluadas en unos 100 millones de dólares, fueron sustraídas a plena luz del día por 4 hombres que entraron al museo usando un elevador mecánico para acceder a la galería de Apolo. El ministro de Justicia francés reconoció fallas en la seguridad del recinto y calificó el hecho como un daño a la imagen de Francia. La policía mantiene la búsqueda de más involucrados en este robo y de las piezas robadas. Bueno, y a 3 semanas de las elecciones, los candidatos presidenciales presentan sus propuestas para fortalecer el deporte y frenar la violencia en los estadios. Quien tiene toda esta información es Alondra Enríquez. Pasemos a ver su nota.
Una vez más, el fútbol chileno se ve empañado por hechos de violencia. Barristas de Universidad de Chile atacaron con piedrazos el bus de Lanús en la previa de la semifinal de la Copa Sudamericana. Y esto otro ocurría solo 5 días antes en Viña del Mar. La barra de Everton ingresaba a la cancha y obligaba a suspender el partido que su equipo perdía frente a la Universidad Católica. Es un problema de erradicar a las personas que asistan a los estadios y que comúnmente tienen conductas inapropiadas para el espectáculo. Si no se endurecen las leyes con respecto a las conductas en los estadios de los hinchas, no vamos a poder sacar definitivamente. Pero están lejos de ser los únicos incidentes de este año. Algo parecido ocurrió en Iquique en marzo con el ingreso de hinchas al campo de juego o en el Monumental en abril en el duelo entre Colo-Colo y Fortaleza por Copa Libertadores. Episodios casi habituales que no se han podido detener. ¿Qué proponen al respecto los candidatos presidenciales? Fuimos a preguntarles a quienes aspiran a llegar a la moneda. Nosotros lo decimos fuerte y claro, la misma ley anti-hooligans nosotros la vamos a aplicar acá, con gente infiltrada, porque estos son unos mecanismos donde venden de todo. Infiltrar personal para desmaranar esas bandas que a mi juicio son criminales. Para la candidata del Pacto Unidad por Chile y la DC, Janet Jara, la tecnología en los estadios es clave. Es que en esto hay que ser como un plan un poquito más de unidad, creo yo. Y ocupar experiencias de países que ya les ha dado resultados. No, a veces no hay que descubrir la rueda cada rato. Ese es mi predicamento en política. Muchas cosas ya han sido probadas y dan resultados concretos. Es lo que ha ocurrido en otros países como en Europa, que también tuvieron estos problemas, pero los superaron. La tecnología, el control biométrico, el reconocimiento facial, la videoanalítica, son herramientas que se usan para el control del acceso a los estadios. Y yo espero que se puedan implementar, porque en realidad medidas de seguridad no tienen color político. El independiente Marco Enrique Sominami coincide en utilizar tecnologías, pero también propone medidas más drásticas. Yo le haría sanciones mucho más duras, que sean de por vida, expulsión de los estadios, y 2 cárceles efectivas. Hoy día la cárcel no es verdaderamente el lugar donde terminan los violentos de los estadios. Pienso en el sistema también de que las sociedades anónimas, si no son capaces de garantizar e invertir más del 1% que invierten en seguridad, muchas invierten muy poco, les vamos a revocar su sociedad anónima. Por parte de Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario, sus propuestas apuntan a penas de cárcel efectivas por episodios de violencia en el fútbol. Cada uno que cometa delito se va preso. Si son 1000, se van 1000 presos. Nosotros proponemos la creación de espacio de baja seguridad, espacio carcelario de baja seguridad para hasta 90.000 personas. Todo aquel que cometa delito se tiene que ir cuanto menos un par de días preso. A ver si les gusta el tema y si van a seguir funcionando de esa manera. Eduardo Artés, por su parte, apunta al sistema del fútbol y una de sus medidas es la de bajar el precio de las entradas a los estadios de fútbol. Por una cosa muy simple, si las barras son de carácter popular y a donde llega el narcotráfico con mucha fuerza, es el mundo popular para inmovilizarlo. No es algo particular del fútbol. Vivimos una sociedad violenta. ¿Ya? La violencia que está determinada por la explotación del hombre por el hombre. Ahora eso se expresa en los grandes eventos deportivos, porque es una manera de desahogo incluso. ¿Ya? Ahora, la violencia también está determinada por los precios hasta de las entradas, que debiera ser mucho más asequible. Harold May Nichols ya tuvo experiencia en el tema como presidente de la ANFP. En ese momento y ahora su propuesta es similar. Tenemos que terminar con esta posibilidad de que alguien tome, entre comillas, el control de las barras y tenga jefatura. ¿Cómo se termina? Sacaban los bombos, sacaban los elementos de animación, sacaban los lienzos, por ningún motivo una bengala, un petardo siquiera. Y entonces así no va a haber un jefe. Al no haber un jefe, no hay contra quién luchar, no hay quien dirija a estas barras para ir a luchar contra la otra barra. Consultados por CNN Chile, los comandos de José Antonio Kast y Evelyn Matei declinaron participar de esta nota. Con el acento puesto en la violencia, los presidenciales y sus propuestas deportivas de cara a las elecciones. Bueno, y más de 5.000 personas participaron en Lobos por Siempre, la celebración, evento realizado en el Parque Punta de Lobos
en Pichilemu. Durante 4 días, la capital del surf chileno reunió a deportistas de todo el país en una competencia que combinó deporte, cultura y conciencia ambiental. La cita, que correspondió a la 5ª fecha del Circuito Nacional de Surf Federado, coronó al local Alejandro Fuensalida y a la portuguesa radicada en Puertecillo, Jessica Correia, en la categoría Open. Y me encanta competir en Pichilemu, es como mi lugar favorito después de Puertecillo. Y me sentí bien en el agua, me sentí conectada todo el rato con las olas. Una motivación, al principio este campeonato de ola grande, pero reunirnos a todos en un campeonato federado nacional es súper importante para todos nosotros, ya que nos mantiene compitiendo y empuja el nivel, así que muy contento. Bueno, y el cantante Rick Michael, reconocido por su tributo a Frank Sinatra, se presentó en Chile con un espectáculo que rinde homenaje al legendario artista, quien tiene todos los detalles en nuestro colega Sandro Olavarría. El próximo 12 de diciembre se cumplirán 110 años desde el nacimiento de Frank Sinatra, un artista que gracias a sus dotes interpretativos cambió el rumbo de la historia de la música. Frank Sinatra básicamente cantaba lo que se conoce como el American Songbook, que son todos los estándares de los mejores letristas, pero luego estaban los arreglistas, como Don Costa, Nelson Riddle, todos estos arreglistas que trabajaban con él. Así que tenía lo mejor de lo mejor, las mejores letras, la mejor música. Y eso se refleja a lo largo de todos estos años. Desde 1939, cuando empezó a cantar con Harry James en una banda, hasta los años 80. Sí, hasta mediados de los 80. Es decir, son 5 o 6 décadas. Y sigue así porque la gente está redescubriendo su música. Es por eso que Rick Michael ha elegido enfocar su carrera musical en hacerle un homenaje, tanto a la figura del artista como a sus canciones, que han trascendido incluso hasta las nuevas generaciones. Hay muchos aspirantes a Sinatra por ahí. Hay mucha gente que intenta sonar como Frank Sinatra o ser Frank Sinatra. Se ponen el sombrero o el impermeable o lo que sea. Yo no intento imitarlo, solo lo honro, lo alabo. Es como si rindiera homenaje a la música de Frank Sinatra. Y eso es realmente lo que importa. Un tributo del que incluso fue testigo el mismo Frank Sinatra. Si bien Rick lo pudo conocer en persona en el 83 y el 87, fue en 1995 cuando el artista estadounidense pudo escucharlo cantar y alabó su trabajo sobre el escenario. En 1995, 3 años antes de que falleciera, actué para él. Y estaba allí con Bob Hope y el presidente Ford. Y todas esas estrellas. Fue algo muy importante. Y él dijo que era maravilloso. No se puede obtener un mejor respaldo que ese. Frank Sinatra dijo, eres maravilloso, simplemente maravilloso. Y es justamente el espectáculo Sinatra Forever el que lo trajo a Chile para presentarse en el Teatro Oriente y en el Gran Arena Monticello. Un destino conocido por el artista que concretó su 6ª oportunidad en suelos nacionales. Tienes los Andes, las montañas y tienes a la gente hermosa de aquí. Y el agua y mi merluza chilena. Dios mío, es mi favorita. Pero sí, es un país cálido y acogedor. Me siento como si volviera a casa. Tras su paso por Chile, Rick Michael se presentará en Brasil antes de volver a Estados Unidos. Bueno, y con estas noticias llegamos hasta el final de esta edición de CNN Prime. Como siempre, quedan invitados a revisar todas nuestras plataformas, a mantenerse informado aquí en CNN Chile. Nos vemos en la próxima.